La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Marcelo Ayoles, vocero del colectivo Quito Unido. Muy buenas tardes, doctor. Todavía son tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Notimundo Estelar. Encantado. Buenas tardes con todos quienes nos ven y escuchan a esta hora. Para mí siempre un gusto atender sus invitaciones. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor, una interrogante que ronda pues en los ciudadanos de la capital desde hace ya algún tiempo, y es si su alcalde va a continuar o no en funciones. Pues ya pesan sobre él 2 pedidos de remoción en su contra. Usted justamente lleva uno de ellos, el del colectivo Quito Unido. ¿Qué cree que pase este miércoles? ¿Cuál será la decisión final del Consejo? Bueno, es incierto que al día de hoy, a esta hora todavía, la existencia de los votos. El lunes de la semana anterior, confirmados 12 votos. Al finalizar la semana, al conocerse el contenido del informe de la Comisión de Mesa, en el cual prácticamente se ratificaba la denuncia presentada por Quito Unido. Aparentemente se reunieron ya 15 votos, pero en el transcurso del fin de semana, entre acuerdos internos, entre varios bloques, aparentemente, al día de hoy, parece que todavía no se vuelven o se han perdido aquellos 15 votos que había, volviendo no a 12, sino a 11, y realmente esto es preocupante. Es preocupante en el sentido de que, siendo un proceso ciudadano, un mecanismo de participación ciudadana y democracia directa para poder ejercer el derecho de participación ciudadana y control social, a falta del trabajo de quienes elegimos para fiscalizar al Ejecutivo, al día de hoy se ha politizado y finalmente se está aprovechando de este rechazo generalizado por parte de la ciudadanía a los malos manejos de la administración municipal, que no solamente recaen en el alcalde, en muchos de los concejales también, para que el día de hoy haya negociaciones y que incluso se esté fraguando ciertas estrategias y ciertas argucias jurídicas y triquiñuelas políticas para que no existan los votos el día miércoles en la mañana de la audiencia. Ahora, eso es importante. Preocupa mucho lo que usted nos está diciendo en estos momentos, porque obviamente no entendemos que los votos vayan variando y que de repente la semana pasada hasta fines de la semana anterior habían 12 votos, de repente ya tenían 15, ahora nuevamente llegan a 12. Es decir, obviamente, como usted dice, se da estas negociaciones que tienen un fondo político, definitivamente, pero esto entonces va a poner en evidencia a cada uno de los concejales para todos los ciudadanos, porque esos votos no deberían cambiar. Ya se conocen las pruebas, ya se conocen todas las evidencias que se han dado y que han sido analizadas justamente por la Comisión de Mesa. ¿Cómo es posible que vayan habiendo cambios en el transcurso de los días? Por supuesto, y finalmente, creo yo, para definir una estrategia de quemar esas pruebas, porque tratándose ya en la audiencia del día miércoles, precisamente las pruebas que hemos aportado en el proceso, de no darse los votos necesarios, estas pruebas no pueden volver a ser interpuestas como causales de remoción en un nuevo proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el juego que se está dando al interior del Consejo? Quemar las pruebas, que realmente ha tenido un alto grado de dificultad reunir, siendo nosotros ciudadanos, estando fuera y ajenos de la administración municipal, para que en un proceso totalmente amarrado políticamente se aplique el principio de non bis in idem, es decir, de no repetir un mismo juicio por una misma causa, pues estas pruebas quedarían inválidas para un segundo proceso y a ver qué se podría hacer más adelante. Y ojo, muchas de las pruebas tienen responsabilidad solidaria de los concejales que a sabiendas de que se estaba cometiendo o actuando el Ejecutivo al margen de lo que le permitía la ley, no hicieron nada en su momento, incluso durante una gran parte de la administración en estos 2 años, guardando un silencio cómplice, y al día de hoy, incluso con revanchismos políticos que he escuchado a través de un medio digital, que el bloque de la Revolución Ciudadana no votaría por, o en la audiencia que se ventilaría respecto al proceso que interpusimos como Quito Unido. Entonces, realmente esto es indignante,
Es indignante en el sentido de que hay un rechazo generalizado y la atención no solamente de los capitalinos, sino del Ecuador entero en este proceso. Y los concejales no han terminado de entender que son igual o más objetos de procesos similares al del alcalde de Quito, e incluso mucho más, porque el alcalde como ejecutivo de la ciudad y su equipo de trabajo incurrieron, de hecho, en desaciertos en la administración, muchos escándalos, pero finalmente estaba el legislativo, estaba el cuerpo legislador y fiscalizador que elegimos en las urnas, los ciudadanos, precisamente para fiscalizar al ejecutivo. Y si hemos llegado a este momento en que la ciudadanía hemos tenido que tomar o iniciar los mecanismos para recuperar y recobrar la administración municipal, ha sido precisamente por la falta de trabajo de los concejales, por su falta de fiscalización. Llegando a este momento, a esta crisis, a la peor crisis política, histórica, administrativa, sanitaria de la capital de los ecuatorianos, han llevado gran parte de la culpa, o mayor culpa, la mayoría de los concejales que se han limitado a hacer denuncias en redes sociales sin formalizar ninguna de ellas, a quejarse en medios de comunicación y finalmente a no actuar. Y ahora lamentablemente depende de ellos mismos en que dentro de su criterio decidan si votar o no votar. Así es. Manejos políticos que la ciudadanía no permitirá. Definitivamente depende de los concejales. Recordemos a los ciudadanos que deben ser 14 los concejales que voten a favor para que pueda darse esta remoción del alcalde Jorge Yunda, es decir, 2/3 de los concejales deben votar afirmativamente. Son 21 concejales, 14 deben pronunciarse por la remoción. Recordemos también cuáles son las causales, porque obviamente estos pedidos de remoción tienen que cumplir con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con el COTAD. ¿Cuáles son esas causales que sí se están cumpliendo y que obviamente al estar ya incluidos, tener un valor, digamos, dentro del COTAD, deberían ser revisados como corresponde? No debería prestarse de ninguna manera a juegos políticos. Sí, bueno, definitivamente, más allá del informe de la Comisión de Mesa, que ha considerado que muchos de los hechos no constituían causales de remoción, otros sí. Curiosamente, aquellos hechos en los que tenían participación directa o una corresponsabilidad de los concejales, para la Comisión de Mesa no constituyeron hechos que configuraban una de las causales. Nosotros invocamos 3 causales. El artículo 333 de las 8 causales que establece, nosotros invocamos a que contiene la letra C, que es el incumplimiento a la ley y normativa adoptada por el municipio para su funcionamiento o emitida por el órgano legislativo. La que contiene la letra D, que es mal manejo y despilfarro de fondos municipales, y la letra G, que es comunicar el derecho de participación ciudadana. Dentro de estos hechos, por ejemplo, en el primero, que es incumplimiento a la ley, vemos, por ejemplo, el hecho de la convocatoria del alcalde hace semanas atrás a una sesión presencial de consejo, donde se convocó a mucha dirigencia, en época en que estaba, de hecho, hasta el día de hoy, prohibido por ley nacional. También así, incumplimiento a la normativa que rige el municipio, como es la obligación que tiene el alcalde de convocar a sesiones de consejo, a sesiones de directorios de empresas municipales, sesiones muy importantes donde se trataba presupuestos, planes organizacionales, planes anuales de compra de empresas que realmente llevaban adelante o llevan adelante proyectos de gran envergadura para la ciudad. En cuanto al mal manejo de recursos, hemos invocado también lo que originó el juicio que se está ventilando al día de hoy en la Corte Provincial de Justicia. Si bien no configurándose la primera causal en la letra A, que requiere sentencia ejecutoriada, pero sí a la causal D, que establece malos manejos legal y debidamente comprobados por una entidad competente, que en este caso es la Contraloría. Al haber emitido ya informes con indicios de responsabilidad penal, se configura la causal D. Pero claro, se ha tratado de un poco disipar la atención diciendo que no configura la causal A, causal que no hemos invocado. Asimismo, la falta de información por parte del Ejecutivo a la Asamblea de Quito. La Asamblea de Quito, siendo los representantes del mandante, los representantes del soberano, de los ciudadanos, tienen que tener conocimiento de los presupuestos, de cuál es la envergadura de cada uno de los presupuestos, de la importancia, de cómo se van a ir dando en el siguiente año. Los proyectos también, no ha habido esto.
También se ha citado, por ejemplo, las atribuciones de funciones del alcalde en esta época, precisamente el manejo sanitario de la pandemia, que sin tener la autorización del Consejo Metropolitano, es decir, del Legislativo, actúa al margen de la ley. Realmente son incumplimientos administrativos que al fin y al cabo constituyen incumplimientos al fin y causales de remoción. Y que se van sumando. Hemos invocado lo que pasó en el primer proceso de remoción contra el alcalde de Quito, en que, viendo todos los vicios de nulidad que deliberadamente colocaron dentro del proceso funcionarios del Consejo Metropolitano, lo invalidaron, y por eso es que nosotros decidimos retirarlo a través del desistimiento un día antes de la sesión de Consejo. Eso es lo que enfrentamos el día de hoy. Ahora, estas tres causales obviamente están debidamente respaldadas, tienen el sustento para justificar, digamos, cada una de ellas. Así es, durante la etapa de prueba que decurrió durante 5 días, término que en la práctica se convirtieron en 2 semanas, y que feneció la semana pasada, dando ya el tiempo para que la comisión de mesa elabore el informe para conocimiento del Pleno. Precisamente se actuaron todas estas pruebas, y de la actuación de estas pruebas, es decir, de la comprobación de estas pruebas durante esta etapa, es que la comisión de mesa hizo un análisis general de todo el proceso que bordea las 3.000 fojas para finalmente elaborar un informe para conocimiento del Pleno. Y claro, en este informe, si bien existe una recomendación, si bien la comisión de mesa ha considerado qué pruebas constituían causal de remoción y cuáles no, finalmente ya pasa el informe final con los hechos que sí constituyen pruebas de remoción o causales de remoción para el alcalde, pero es un informe no vinculante. Al decir no vinculante quiere decir que es un informe que la ley no le da el carácter de consulta legal, o de criterio más bien legal, para que decida el Pleno del Consejo. Independientemente del contenido del informe o de las recomendaciones que contiene el informe, claro, es facultativo de los miembros del Consejo acoger lo que dice el informe, o incluso tomar como elemento de juicio algún otro hecho que la comisión de mesa ha considerado que no constituía prueba de cargo. Y asimismo, otros elementos que, a pesar de la comisión de mesa haya considerado que son causales de remoción, el Pleno del Consejo puede no tomar en cuenta como para remover al alcalde. Es de esta falencia de la ley que, con la reforma última de 2020 en el COTAD, realmente atan de pies y manos a la ciudadanía, pues finalmente depende de una decisión política, procesos ciudadanos, de impulso ciudadano como son este. Y por eso ha venido la presión social en estas últimas semanas, para hacerles saber a los concejales que Quito está vigilante de su decisión, de su votación, y hacerles conocer también que inmediatamente termina la votación, los concejales pueden ser objetos de un proceso de revocatoria, que lo hemos anunciado ya, que pospondríamos para luego de elecciones, y precisamente luego de lo que pasa el día miércoles. Dependiendo de la votación. Dependiendo entonces de la votación, de lo que suceda el miércoles. Sí, definitivamente. El peor problema en este caso es que el momento en que un concejal vote en contra, habiendo pruebas suficientes sobre incumplimientos por parte del Ejecutivo, de alguna manera está contraviniendo el derecho de participación ciudadana, el derecho de control social, que son derechos constitucionales, que la ley nos otorga a los ciudadanos para que sean ejercidos a través del legislativo y del fiscalizador. Es decir, si nosotros como ciudadanos, cada uno de los 2,5 millones, 3,5 millones de electores del distrito metropolitano, no podemos ejercerlo directamente, pero sí a través de la votación le hemos dado precisamente ese mandato a los concejales para que lo ejerzan. El momento en que ellos no lo hagan por una decisión personal o acuerdos políticos o intereses de bancada, están contraviniendo un derecho constitucional que se les dio en las urnas, y los hace objeto de ellos también procesos de revocatoria y remoción por incumplimiento de funciones. Peor aún si se abstienen o no comparecen al Pleno. Ventajosamente, por lo menos una garantía que tenemos es que se va a pedir el voto nominal, que quiere decir que es un voto que debe justificarse y solamente puede ser a favor o en contra. Ya pidiendo un voto nominal dentro de la sesión de consejo del día miércoles, evitaremos por lo menos que se abstengan de votar los concejales, que parece era una de las estrategias que se estaban fraguando el fin de semana.
Ahora, justamente lo que usted acaba de decir, por eso es tan importante estos dos pedidos de remoción, porque vienen de los ciudadanos, es decir, vienen de colectivos que representan a los ciudadanos. Por eso hay que darles la importancia que tienen. Ahora, justamente en estas causales, estas tres causales de las que usted habla en el caso de Quito Unido, también coinciden dos de esas tres causales con la otra denuncia que se está haciendo. Así es, han invocado también el Frente de Profesionales el incumplimiento a ley expresa, también han invocado la causal de mal manejo de fondos, incluso invocando el mismo hecho del proceso de compra de pruebas COVID, y por eso mismo es que dentro de la comisión y dentro de la discusión que se ha generado al interior de los concejales, de alguna manera han tratado de confundir entre la causal D, que es mal manejo y despilfarro de fondos públicos debidamente, legalmente comprobados, con la primera causal, que amerita sentencia ejecutoriada, tal vez con la intención de dejar fuera de la consideración de los concejales precisamente este hecho, pues sabemos que al día de hoy, en muchas instancias de la justicia, no se resuelve jurídicamente, sino políticamente de acuerdo a la presión social y mediática. De todas maneras, subsisten, sí, otras causales que son evidentes, que se han probado ampliamente en ambos procesos y que coinciden dentro de las mismas causales. Son hechos distintos, pero son las mismas causales al fin. Entonces, si es que no consideran alguna de ellas sobrando al día de hoy, porque sumando entre los dos procesos son 27 hechos que constituyen causal de remoción. Entonces, no podría ser lógico que habiendo 27 hechos, a pesar de que la comisión ha calificado cerca de la mitad de ellos, los concejales asuman que no existe evidencia suficiente como para remover al alcalde. Entonces, realmente es importante, y me ratifico en ello, y soy enfático en la necesidad de que haya presión social, pues el día miércoles no puede darse este manejo político y que quede en impunidad todo lo que ha ocurrido. Y que realmente son hechos que ya van más allá del Ejecutivo, van más allá del alcalde de Quito, que incluso muchos de ellos tienen complicidad y participación, muchos concejales que al día de hoy, de alguna manera, hasta que puede considerarse como niñerías, han anunciado que no estarían contentos o no votarían dentro de la sesión de la mañana del proceso de Quito Unido. Pero indistintamente de eso, haciendo conocer a los concejales, recordándoles que esto no es un proceso de personas ni de actores políticos. Esto no es un proceso de organizaciones, de agrupaciones al interior del Consejo o de agrupaciones sociales. Este es un proceso ciudadano que tiene que finalmente definir temas de ciudad, independientemente de cuáles hayamos sido los actores sociales o políticos que hayamos intervenido en esto, y que llevar al plano del revanchismo político, personal, una votación que depende de un interés común de los quiteños, automáticamente a ellos les convierte en objeto de procesos de remoción e incluso de destitución directa por incumplir la ley, por incumplir el papel por el cual fueron o para el cual fueron elegidos. Muy importante recalcar esto último, quedará, como lo dije hace un momento, también en evidencia entonces cuál es la responsabilidad que tiene cada concejal con la ciudad, porque aquí no estamos hablando de temas políticos ni de juegos de este tipo, estamos hablando de lo que la ciudad necesita. Veamos pues qué pasa el miércoles. Comienza a las 8:30, ¿a qué horas, cuánto tiempo se puede demorar esto? Bueno, está prevista la audiencia de argumentación para 3 horas. 1 hora por parte de los accionantes, es decir, de nosotros, 30 minutos de réplica de la contraparte, 1 hora para argumentación de descargo y 30 minutos de réplica de nosotros como accionantes. Inicia 8:30. Más o menos calculamos que alrededor de las 9 de la mañana iniciará la intervención de las partes. Son 3 horas y luego viene, por supuesto, la deliberación de los concejales, porque recordemos que se ha exigido que sea un voto nominal, es decir, un voto justificado. Entonces, hay que oír, lógicamente, a los 21 concejales su postura, su justificación, de acuerdo a la votación, que tomará, calculamos, entre 1 hora, hora y media más, y alrededor de la 1 de la tarde, o un poco más quizá, se estará procediendo ya a votar. Ahora, depende mucho de qué ocurra políticamente en estos días, la estrategia que desde Quito Unido nosotros emprendamos.
para evitar caer en trampas de este tipo, para evitar quemar las pruebas de cargo que tenemos a día de hoy, pruebas muy valiosas y que ha sido muy difícil conseguirlas. Entonces, veamos cómo va el clima político al interior del Consejo, cómo va la escalada de la presión social para arrinconar incluso a los concejales. Y dependiendo de eso, la estrategia que nosotros llevemos a cabo el día de la audiencia, pues depende de eso, el criterio de los concejales, ya que el informe de la comisión no es vinculante y finalmente la decisión de cómo se ventile la audiencia. Esperemos que sí, todos los ciudadanos vamos a estar pues muy pendientes el miércoles de lo que sucede en estas sesiones extraordinarias que se lleven a cabo. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Marcelo Ayoles, vocero del colectivo Quito Unido, por habernos acompañado en esta entrevista. Buenas noches. Lo mismo para usted.